La voluntad de Dios es prioridad sobre el deseo de un llamado. La voluntad de Dios es prioridad sobre el deseo del que es llamado por Él. ¿Ok? Y podemos leer, buscando Romanos 1:10. En Romanos 1:10, el apóstol Pablo dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, como ciudadano romano, tenía deseo de ir a Roma. Tenía ganas de ir a Roma a hablar del Evangelio. En Roma habían creyentes. Pero su querer no lo llevó a ir de manera improvisoria. Pablo era un hombre de fe, una fe obediente. Pero su querer no estaba por encima del llamado o del propósito o voluntad de Dios que no le había sido revelada. Por lo menos en el tiempo. Pablo tenía el querer como el hacer de ir a Roma a predicar a los cristianos que estaban en Roma. Pero estaba estático o detenido esperando el visto bueno. Tenía un deseo porque conocía gente y quería que esa gente aumentara su fe. Pero se movía en la soberana voluntad de Dios. Hoy día hay muchos creyentes que se meten en retos grandes porque por fe ellos le creen a Dios que lo van a hacer. Le viene una idea, voy a tal cosa, le voy a poner un ejemplo. Hace unos meses un pastor me llamó y me dijo, mire, me mandó un video de un terreno grandísimo, casi un poquito más grande que este, unas instalaciones, por fe, $50,000. Apóstol, ¿conoce a alguien que pueda, por favor, financiarnos de una ofrenda? Yo tengo un carrito que cuesta $4,000 y ya lo tengo en venta. ¿Eh? El ser pastor, el ser llamado por Dios, no me deja o me lleva a tener dominio propio y entendimiento, que no es con emoción que yo hago las cosas, ni por necesidad. Necesito escuchar la voz de Dios. Pablo era un hombre que fue rescatado de perseguir la iglesia. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Era un hombre que estaba entendido en las cosas de Dios. Pero si Dios no le hablaba, no avanzaba. Rogaba en oración a Dios con el fin de que le permitiera ir a Roma. Tenía el querer como el hacer. Seguro que tenía la manera de transporte, pero aún así oraba al Señor. Él no manipula, Señor, tú me mandaste a predicar a los gentiles, yo soy un enviado a los gentiles, yo soy un apóstol, apóstol significa enviado a los gentiles, y como yo soy un enviado, yo me voy para Roma. Tú verás cómo haces, tú verás cómo te provee. Pero él simplemente decía, orando que de alguna manera tenga al fin, o sea que era un anhelo, era una esperanza, era algo que no se le había cumplido, pero lo tenía presente. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él sabía, interesante, que rogaba en oración a Dios con el fin de que le permitiera ir a Roma, que le abriera todas las puertas, que le proveyera todo, entendiendo que el viaje a Roma sería próspero en el marco de la voluntad de Dios. Ese viaje iba a ser próspero, iba a ser bendecido para bendecir, Dios lo iba a utilizar si estaba enmarcado en la voluntad divina.
Nosotros no podemos influenciar a Dios porque soy un llamado. Tengo un pastorado, tengo un apostolado, Dios me usa, Dios me ha dado fruto. Estoy seguro que el Señor me va a abrir las puertas en lo que quiera que yo decida, en lo que quiera que yo haga. No es así. No es así. Y vemos en la vida de Pablo, para diferentes cosas oraba. Si iba a Tesalónica, lo que sea, oraba. Y Dios le hablaba y Dios le respondía. Entonces, escuchen esto. Si esto era para Pablo un llamado, un hombre instrumento de Dios, aquel que no es misionero, aquel que no es evangelista, aquel que es empresario, aquel que vive una vida cotidiana, aquel que está desarrollando una profesión en X empresa, mucho más necesita la revelación de Dios para tomar decisiones. Muchas veces nosotros nos enfrascamos, voy a hacer esto porque tengo el sentir y tenemos que buscar. Mire, Pablo tal vez hubiese querido llegar a Roma en un avión o en un barco o una cabalgadura, pero llegó a Roma privado de libertad. ¿Me entiende? No sabemos la razón de Dios, pero entiendo que Pablo iba a predicar el evangelio, pero fue privado de libertad. ¿Por qué? Porque lo iban a matar, lo iban a asesinar, pero cuando se enteraron que era ciudadano romano, que tenía la nacionalidad romana, eso lo salvó. Porque ninguno otro de los pueblos de aquel tiempo, porque Roma era el imperio de aquel tiempo, podía tocarle la vida a un ciudadano romano. Y tenía que ser juzgado en Roma. Y sí, Dios lo llevó a predicar, pero bajo las condiciones de Dios, en el transporte de Dios. No bajo la comodidad nuestra, no bajo la comodidad de Él. Importantísimo. Cuando vamos a Romanos 15, versículo 32, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Capítulo 1 hasta el 15. Hay que echarle lápiz para escribir toda esa carta. Si usted se pone a transcribir, ¿de qué manera usted cree que puede conocer el tiempo en que Pablo escribió toda la carta de Roma? A Roma. Sentándote y escribiéndola. Pero tienes que invertir el tiempo de reflexión. Tienes que pensar como él, escuchar al Espíritu Santo, estar seguro que era el Espíritu Santo que lo guiaba. Y en el capítulo 15 todavía él dice que para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Él iba a llegar a ellos con gozo, pero enmarcado en la voluntad de Dios, en el marco de la voluntad de Dios. Cuando usted tiene un lienzo, un retrato bonito, un dibujo y lo quiere tener de honra, usted no lo puede guindar sin un marco. No se sostiene. Usted va a tener el cuadro enrollado. Tiene que enmarcarlo, porque enmarcado es que sirve. No importa a qué Dios te ha llamado, porque creemos que el ministerio es ser pastor, apóstol, profeta, evangelista. No. Ministerio esencial es ir y predicar el evangelio. ¿Quieres vender pasteles? Tú vendiendo pasteles vas a predicar el evangelio. Que lo que sea, tú das testimonio. Como comerciante, como electricista, como mecánico, la gente dice, oye, se ve la diferencia. Ayer tuve contacto con una persona de autoridades, de una institución de seguridad del Estado. Y cuando se fue, digo, no, que Dios le multiplique, apóstol, que Dios los bendiga, que tal. Era necesario que me dijera que está escuchando palabras, no con el hablar, con el comportamiento ya uno sabe, wow.
usted conoce de Dios. Entonces, Pablo entendía que iba a tener con gozo, no solo próspero, sino gozo, sí, lo que hacía, que quería hacer, lo hacía enmarcado en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la forma, tiene que ver incluso con los dones. Pablo era un hombre que ministraba los dones del Espíritu Santo, más que cualquier otro, que oraba en lenguas e interpretaba en lenguas. Un hombre que Dios había usado para recorrer todas las tierras donde no habían judíos, donde habían pura gente. Pero Pablo no dijo, yo soy un misionero, yo soy un llamado, yo voy a Roma, no importa, Dios va a abrir toda puerta. Él sabía que iba a ser un viaje de éxito y de alegría o gozo, dicha, satisfacción, si estaba dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios de llevar el evangelio del reino recrea. ¿Ve? Cuando dice recreado juntamente con vosotros, ¿qué significa recrear? Alienta, alegra, deleita, anima. Cuando usted habla del evangelio bajo la voluntad de Dios, eso le alienta, le fortalece, le alegra, le da gozo. No es carga. Y le da una satisfacción. Es una bendición. Le da dicha. Pero cuando usted no anda en eso, no tiene dicha. Cuando usted hace las cosas bajo su voluntad, bajo su criterio, y usted se debe cuidar de que porque sea una persona de logros y de éxito, no caminar en su criterio, porque le va a traer insatisfacción. Todo el que camina en su criterio acarrea insatisfacción. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a un médico, a una consulta, usted tiene que procurar llegar temprano para que le den los primeros números. Pero si usted llega de quinto, no sé si le ha pasado a usted, pero a veces yo he estado de tercero y llegamos a las 8 de la mañana y me atendieron a las 1:30, 2 de la tarde. Nos dio chance, nos dijeron vayan y almuercen. De número 3, fuimos, almorzamos, regresamos y todavía esperamos un rato más. Era mi deber esperar, necesitaba hacerlo. Después que se cumplió todo bajo la voluntad del doctor con las circunstancias que vivió, después que salimos, salí dichoso, satisfecho, alentado. No sabemos esperar, no nos gusta esperar. ¿Y sabe a quién no le gusta esperar? A todo aquel que hace las cosas conforme quiere, bajo su propio criterio, es al que no le gusta esperar. Aunque hay cosas que no pueden esperar en la vida. Hay cosas que son de ya, decisiones de para allá. Pero todo depende de la perspectiva en que tú estás. Si tú manejas carro con paciencia o moto, tú vas a estar en una cola, vas a ser paciente. Pero si eres impaciente, el carro se va y vas a presionar a la persona que tal. Vas a ser de los que le frena encima a los carros. Y siempre, por ejemplo, quien me dio orientaciones de consejos de manejar, mi suegro, no fue que me soltó el carro, me decía asesino, sino me decía, yerno, cuando manejes, nunca estés en carretera, nunca estés a 10 metros detrás de un carro. Porque si a ese carro le pasa algo, te le vas a chocar.
Mantente unos 10 metros distante. En las calles, estar tranquilo. No estar detrás de un carro y azarando a los demás. ¿Cuál es mi consejo? Procure salir media hora antes. Para que no esté presionando a otras personas. Y no presione a nadie. ¿Qué tiene que ver esto con? Así somos con Dios. Le respiramos en la nuca. Estamos, como quien dice, presionándolo. ¿Y saben qué es bueno? Pablo estaba esperando. Pablo esperaba. Tenía el querer, tenía las ganas, tenía el deseo, tenía la convicción, tenía el Espíritu Santo, los dones allí. Pero oraba. Oraba porque Dios no le decía que no, le decía espera, no es el tiempo. Muchas personas logran alcanzar cosas incompletas, pero de repente se le estanca y no hay deleite. Se le estanca y no hay deleite. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y lamentablemente, y yo no puedo decirle a ustedes que no es. Mi esposa sabe. Amor, hay que hacer tal cosa. A veces 2 días. En algunas ocasiones me ha dicho, tú no me escuchaste, no, lo que te dije. Y le respondo, sí te escuché. ¿Qué te dije? Tal y tal cosa. Solo que no estoy seguro. Porque sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No acarrea tristeza. Y cuando tomamos decisiones así imprudentes, si Pablo hubiese ido a Roma, se hubiese saltado muchas cosas que eran necesarias que se cumplieran, que Dios las permitiera para que su estadía en Roma fuera próspera y fuera bendecida. Pablo quería cumplir, quería llegar el evangelio allá, a la iglesia de Roma. Escuchaba, sabía las necesidades, conocía la cultura. Y de hecho, cuando usted lee toda la carta a los romanos, ve muchísimos consejos en Pablo para la iglesia, porque Pablo conocía la cultura de ellos, conocía de qué cosas tenían que salir de sus tradiciones y costumbres. Con el respeto, sí, de los que viven, que están aquí de Margarita. No sé si el hermano Graciliano lo ha experimentado. Pero cuando yo me monté en un taxi allá, ando todo asustado. Porque cambia la luz roja, acelera y ya están los otros carros de otra vez. Y acelera y se meten con toda luz roja. Yo no... Lamentablemente aquí de la pandemia para acá, cuando como las calles andaban solas, la gente aprendió que dele que son pasteles en los pares y todo.
Pero no cabe duda que tenemos que mantener en la mente dónde tenemos los pares. No se trata, hermano, de ejecutar algo. Señor, tú me llamaste a hacer predicar a los gentiles. No he llegado a Roma. Tengo el querer como el hacer de ir a Roma. Y Dios le decía que tenía que esperar. La enseñanza, no importa que seas un plus ultra, un llamado, un apóstol, un llamado, tus decisiones están bajo la voluntad de Dios. Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de multitudes. Se lo dijo y a los 25 años fue que Sara quedó embarazada. No te llevó a nada. Pero eso es llamado el padre de la fe. Una paciente espera confiando en lo que Dios le había dicho. Y eso lo vemos en diferentes situaciones de la vida. Dios los haga reflexionar más a solas, los haga crecer en eso de desear la voluntad de Él, que Él se las revele, que Él se las muestre. Porque en la voluntad de Dios hay descanso, hay prosperidad y paz. No quiero poner, por ejemplo, trabajo, ¿dónde voy a trabajar? Estudio, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Una que siempre la digo, pero trato de no decirla como porque la gente no la tome mal, sobre todo los solteros. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? Yo no puedo hablar, yo no puedo decir, no, es que en Bolívar somos así, en Bolívar manejamos así, en Bolívar trabajamos así. Yo no puedo hacer eso, porque la ley es en toda ciudad y en todo estado de Venezuela. La ley de aquí de tránsito no cambia en Bolívar ni en Margarita. A veces me ha tocado pararme a un busetero, un taxi o autobús. Tengo años que no viajo en bus. Decirle, ¿puede bajarle velocidad? Usted lleva seres humanos que tienen familia. Aquí a veces me dan ganas de bajarme. Déjame aquí. Voy a poner este ejemplo. Si vas en un carro automático, no le puedes frenar a 3 metros a otro carro, porque corres el riesgo de que se le vayan los frenos al automático y todo. Y yo creo que aquí en la ciudad usted no puede, si es sincrónico, no puede ir de cuarta. Creo que tercera es una exageración, ¿verdad? Pero eso lo hacen aquellos que tienen eso aquí metido por películas o lo que sea. Y están y le frenan encima a los carros. En una ocasión en Guayana, en el Palmar, un hermano que está con el Señor llamado César, llegamos y estaba en un caballo, y el caballo brioso. Yo no sé mucho de eso, de caballo, pero el caballo, y todo arisco el caballo, y salía, ¿no? Y él lo agarraba, ¿no? Pero él comenzó a jugar, salía con el caballo y lo frenaba cerquita de nosotros, ¿no? Como reconozco, yo soy cauteloso, no miedoso, cauteloso. Cauteloso. Yo llegué y me salí y me monté en una pared
Y él siguió jugando con los que se quedaron hasta que el pecho del caballo le dio a uno de los muchachos y salió ¡pum! Por estar frenándole el caballo a la gente cerca. Zapatero a sus zapatos, ¿sí? En otra ocasión estaba yo en una finca, me invitaron por el río y bueno, allá las comelonas. Y una mañana iban en un potrero a apartar un becerrito de la vaca. Entonces me dijeron, Hernando, ponte aquí en la tranquera. Tranquera se le llama aquí, Jackson, donde están los palos que traspasan los quitan para la puerta, pues. Entonces, y me dan un palo como de guayaba. Si ellas vienen, le dicen, ¡ah! Grítale y dale. Hermano, la primera bicha de esa con unos cachos grandísimos que se vino, yo le grité y cuando le di, me quedó la mano. La mata que estaba a 3 metros, yo no sé en cuánto tiempo me monté en ella. Porque las 6 vacas que estaban dentro partieron las tablas. Y los que estaban allí, los expertos en el tema, en vez de ellos, no, lo que hacían era reírse mío. Lo que hacían era reírse de mí. Búrlense. Pero es que yo no sabía que esos animales eran tan fuertes. Así yo veo como el que agarra un carro y lo agarra sin reflexión. Y está en la nariz del que va adelante. No importa dónde hayamos aprendido. Mire, nuestra ciudad es una de las ciudades donde usted va y denuncia por ruido y le hacen caso a las autoridades. Y vienen y ponen en su sitio al que hace ruido. Esta ciudad es así. Pero de donde yo vengo, pueden estar 3 casas escuchando música y ninguna escucha bien la música que está sonando en su casa porque los sonidos están compitiendo. El Señor Jesús vino a colonizar la tierra, a establecer el reino de los cielos aquí. Dios no me trajo a Táchira, a San Cristóbal, hace 33 años para que ustedes sean como los guayaneses. Ni nos quedemos como andinos tachirenses, sino que aprendamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Dios quiere colonizar nuestra mente y nuestro corazón, pero la única manera es que es su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Y para conocer su voluntad tienes que leer toda la Biblia. Darte el tiempo de leer y leer y leer para que sepas tomar decisiones. Porque les voy a decir una cosa. Cuando una persona toma una decisión en base a sus experiencias, en base a sus puntos de vista, de verdad uno tiene que decirle, bueno, sí, es tu decisión, Dios te bendiga. O decirle, no Dios te bendiga porque no podemos usar el nombre de Dios en vano, porque cuando alguien hace algo que no es voluntad de Dios, Dios no va a bendecir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando yo hago algo que no es voluntad de Dios, no hay bendición. Hay que decirle, oye, Dios tenga misericordia. No le digas eso porque se va a molestar contigo. Mire que voy a hacer tal cosa. Ok, me estás informando. Bien, gracias por informarme. Porque después te haces enemigo de la persona, de los socios, sé que van a montar una empresa y aló. Póngase de pie. Y abra el corazón. Abra el corazón. Y pídale a Dios que le ayude a ver en su corazón sus puntos de vista, su manera de ser, los argumentos que usted tiene y que no lo llevan a cambiar.
es algo voluntario. No olvide de que Pablo tenía el llamado a ser misionero, a llevar el evangelio a las naciones no judías. Pero él no se movió, sino por voluntad divina. Quería hacerlo. Y no lo aplique solamente, bueno, como esto era misionero, no. Como empresario, en todas las áreas de su vida. Porque si caminas en el... Y Dios es el que abre las puertas, y Dios es el que se glorifica, y Dios es el que lo quiere ver dichoso, y que lo que usted hace le salga bien. Gracias, Padre. Muchas gracias. Sé glorificado, sé obrando en sus vidas, edifícalos más cada vez. Haz que busquen profundizar y reflexionar para bendición de cada uno, conforme el deseo de cada uno. Siempre y cuando tú hayas puesto ese deseo, porque tú eres el que pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Dios, a veces vivimos en un mundo tan acelerado que queremos las cosas rápido y necesitamos a veces las cosas rápido. Pero no podemos saltarnos pasos. Y mucho más cuando dependemos de otros. No podemos saltar. Sé glorificado. Para que en todo lo que hagamos nos cercioremos primero es de tu voz. Para que tu voz nos guíe y veamos todas las puertas que tú abres en cada aspecto de nuestra vida, en cada cosa de nuestra vida. Señor, a los que se retiran en este momento, llévalos con bien en el nombre de Jesús. Glorifícate y sé exaltado, Padre. Todo para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, de verdad que si te seguimos, si te obedecemos, seguro que vamos a ver puertas abiertas, prosperidad, y vamos a ser alentados por esa voluntad tuya y fortalecidos en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Amén.